Hola a todos, muy buenas tardes, días, depende de la hora que ustedes van a estar mirando este webinar. Yo soy la doctora Patricia García, me corresponde hoy día hacerles una clase que espero les sea de mucha utilidad en su práctica futura como prescriptores de antibióticos y que funde un poquito las bases de por qué es necesario que se haga una buena prescripción de antibióticos. Además de trabajar en la Universidad Católica, soy profesora titular en la Universidad Católica, he hecho clases durante mucho tiempo a alumnos de medicina, odontología, enfermería y nutrición. Soy la jefa del laboratorio de microbiología también de la Universidad Católica, y entonces ahora les voy a hablar de una clase que se refiere al impacto que tiene la resistencia bacteriana en general, como una generalidad, pero entendiendo por qué ocurre. Muy bien, entonces en esta oportunidad voy a hablarles unos minutitos del impacto de la resistencia a los antimicrobianos y vamos a hablar de algunos temas cortitos y bien precisos. Vamos a definir lo que es la resistencia, que ustedes ya lo saben, pero es necesario que lo haga, y junto con esto ver cómo está la situación mundial, después ver un poco sobre los orígenes de la resistencia de las bacterias a los antimicrobianos y cómo estas bacterias adquieren la resistencia, cómo el uso de antimicrobianos selecciona resistencia, y después pensar que finalmente la resistencia bacteriana es un problema multifactorial. La definición de la resistencia es que aquella capacidad que tienen las bacterias de evolucionar, dice muy bien la palabra evolucionar, y resistir los efectos de los antibióticos, y hoy día se define en el siglo XXI por la Organización Mundial de la Salud como una de las primeras 3 principales amenazas de la salud. Y este gráfico, que seguramente ustedes lo han visto mucho, que fue, ¿verdad? La información fue obtenida por un grupo multidisciplinario en los Estados Unidos y que muestra que si no hacemos nada de aquí al año 2050, la resistencia bacteriana va a ser la primera causa de muerte. Hoy día se estiman 700.000 muertes y vamos a llegar al año 2050 a 10 millones de muertes si es que no hacemos nada. Considerando que la resistencia bacteriana acarrea mayor morbilidad y una mortalidad, y por otro lado, una carga económica para los sistemas de salud y los pacientes, y obviamente los países. Esto es solo como para poner en magnitud, ¿verdad? Diciendo que en realidad, si no hacemos nada, de aquí al año, ¿verdad? 2050, se va a morir más gente de resistencia que de cáncer. Por lo tanto, la idea es qué vamos a hacer. Otro punto importante que tienen que tener en su mente es que no todas las bacterias son tan problemáticas y que la Organización Mundial de la Salud definió algunas prioridades, y entre ellas, si ustedes se fijan, las 3 primeras prioridades, por lo menos las 2 primeras, corresponden a bacterias que están en los hospitales, como Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenémicos, o Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenémicos. Y también el grupo de las enterobacterias, que son o resistentes a los carbapenémicos de tercera generación, a los carbapenémicos o a las cefalosporinas de tercera generación. Importante porque si bien estos dos grupos de bacterias están todavía fundamentalmente en los hospitales, las enterobacterias que son portadoras de beta-lactamasas de espectro extendido que les confieren resistencia a los carbapenémicos, hoy día están también en la comunidad. Y de los otros 2 hospitalarios importantes, pero ya no críticos, sino como de alta prioridad, Enterococcus faecium resistente a vancomicina y Staphylococcus aureus resistente fundamentalmente a meticilina. Los otros agentes no son menos importantes, pero son fundamentalmente comunitarios. ¿Qué es lo que dice todo el mundo? Que esto que pasa en las bacterias es porque evolutivamente las bacterias son superiores a nosotros. Son superiores a nosotros en el número que están sobre la Tierra, en el número de habitantes, pero alguien podría pensar, me parece súper bien porque las bacterias son chiquititas y los seres humanos somos grandes. Pero si todos los seres humanos nos pusiéramos arriba de una balanza y todas las bacterias y todas las bacterias se pusieran por el otro lado,
las bacterias van a pesar más que los humanos en un factor de 10 elevado a 8. Se reproducen muchísimas veces más rápido que nosotros. Acuérdense que Escherichia coli se reproduce cada 20 minutos. Nosotros, si alguien tiene un hijo en su vida, una vez, dos, tres, y algunas personas hasta 10 veces, pero es más raro, ¿verdad? El ideal promedio entre 1 y 2 hijos. Han tenido mucho más tiempo en la Tierra para adaptarse a las condiciones que nosotros. Por lo tanto, evolutivamente las bacterias nos superan. ¿Y qué significa esto? Que dado que tienen esa impresionante capacidad de replicación, el origen de la resistencia, como realmente parte, el origen primario, es que durante la replicación hay una mutación en el cromosoma bacteriano que nada más que está asociado, ¿verdad? Probabilísticamente con el tamaño de la población. Mientras más veces actúa la polimerasa, mayor veces existe la posibilidad de que se cometa un error aleatorio de ella y que ocurra una mutación. Y obviamente van a persistir aquellas mutaciones que sean útiles. A la bacteria no le conviene tener genes que no sirvan para nada. Por lo tanto, esas bacterias, si es que existen antibióticos en el ambiente, van a mantener esa mutación. Y una vez que entendemos cómo es posible que si este es el cromosoma tengamos una resistencia a algún antibiótico, el problema es que la resistencia cromosomal se va a transmitir de una bacteria madre a una hija. Sin embargo, la transferible va a ocurrir sin que exista replicación. Y esto puede pasar a través de la incorporación del ADN libre al cromosoma, fenómeno que se llama transformación, a través de la transferencia por un bacteriófago, lo que se llama transducción, y por último, por el traspaso, ¿verdad?, de elementos circulares genéticos, que pueden ser plasmidios o elementos que se mueven como transposones de una bacteria a otra. Lo importante es que cualquiera de estas tres puede ocurrir sin que la célula se replique. Cuando una célula se replica y la transferencia es cromosomal, como yo dije, solo va a ser de una madre a una hija. Por lo tanto, si hablamos de género Escherichia especie coli, la resistencia se va a transmitir entre un mismo clon de bacterias Escherichia coli. Sin embargo, cuando la resistencia es transferible, a través de estos tres mecanismos que vimos, es posible que exista transferencia que incluso sea interespecie y, por supuesto, incluso intragénero. Y hay ejemplos como Enterococcus faecium fue capaz de transferir el gen BAN-A desde en el intestino de un paciente, desde su genoma, desde Enterococcus faecium a Staphylococcus aureus, otro género, otra especie. Y entonces así vemos que la resistencia emerge por una mutación. También es posible que después que esa mutación se transfiera a elementos genéticos puede transferirse, y aquí lo importante es que los fármacos van a ejercer una presión selectiva. Yo les voy a explicar qué es lo de la presión selectiva. Y así es como una bacteria emerge y vamos a pasar desde que tenemos una población susceptible o una bacteria susceptible a una bacteria resistente, ¿verdad? O porque la hija sea resistente. Y desde esta emergencia va a existir después lo que se llama la transmisión, donde el ambiente, los animales y fundamentalmente el ambiente hospitalario a nivel de los humanos, va a haber diseminación de estos mismos clones. Y es así entonces que podemos tener esta diseminación de clones que han sido previamente, una vez que emergen, seleccionados por un antibiótico. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Ocurre de la siguiente manera. Supongamos que este es un paciente que tiene una infección y que está colonizado en su intestino, pero que por la infección recibe antibióticos. Estos antibióticos van a ser efectivos contra la flora de la microbiota intestinal, de modo que van a morir los sensibles y van a permanecer los resistentes. Y estos resistentes, de modo que al final vamos a tener una población o una microbiota formada fundamentalmente por bacterias resistentes. Y eso es lo que se llama presión selectiva. El antibiótico ejerce una presión de modo que elimina a las bacterias susceptibles y se van a mantener solo las resistentes. La resistente, cuando se multiplique, va a dar origen a otra bacteria resistente o, por transferencia genética,
puede transferir solo los genes. Entonces, si tenemos a través de las manos del personal, o de las manos nuestras, o a través de las aguas, o a través de los alimentos, o a través de los animales, estas bacterias resistentes se van a transferir a una persona que nunca ha tomado antibióticos y que por lo tanto nunca ha habido una selección de sus bacterias resistentes. Por lo tanto, existe una fuerte correlación que se ha demostrado fundamentalmente para algunos antibióticos y algunas bacterias, como es el caso de Streptococcus pneumoniae no susceptible a la penicilina, y se ve, ¿verdad?, que en los países europeos, a medida que aumentan, ¿verdad?, el uso de penicilina en pacientes en la comunidad, aumenta la resistencia, como ustedes pueden ver, en forma directa. Entonces, por ejemplo, Francia tiene un alto consumo de penicilina en pacientes en la comunidad y se asocia con las tasas más altas de Streptococcus pneumoniae no susceptible a penicilina, ¿verdad? Entonces esto explica lo que yo les acabo de decir, pero existe evidencia, ¿verdad?, que hemos visto que esto ocurre así. Se usan los antibióticos y se seleccionan bacterias resistentes y estas se transmiten a otras personas y entonces vamos a tener un aumento de la resistencia, incluso en pacientes que nunca han tomado antibióticos. Ya en el año 2004 la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas se dio cuenta de que estábamos en un problema bastante importante porque teníamos bacterias muy malas y no teníamos drogas. Bad backs, no drugs. Y manifiesta esta preocupación ya en esa época, dado que, si ustedes se fijan, en el año, esta publicación es del año 2007, cada vez en la parte de arriba está la fecha en que cada antibiótico fue desarrollado y en la parte de abajo la fecha o la época en que hubo descripción de bacterias resistentes a ese antibiótico. Y fíjense ustedes que no hay ninguno, no hay ningún antibiótico, ¿verdad?, en que no se haya descrito resistencia a ese antibiótico en el mundo. Y por otro lado, tenemos el gran problema de que las compañías farmacéuticas no quieren seguir invirtiendo en generar nuevos antibióticos, porque producir un nuevo antimicrobiano requiere entre 10 y 15 años, es una inversión de que puede ser hasta de 400 o 800 millones de dólares, y además el antibiótico tiene un uso acotado, a diferencia de un tratamiento, por ejemplo, para la hipertensión o la diabetes mellitus, que son tratamientos de por vida. Los tratamientos antibióticos son acotados a 5 días, 10 días. Por lo tanto, si ustedes ven lo que ha pasado en el mundo con los nuevos antibióticos, estos han ido, a medida que avanza el tiempo, disminuyendo la fabricación de antibióticos aprobados para uso en humano. Y por otro lado, algo más importante también, es que no ha habido, fíjense ustedes, por lo menos 30 años en que no hubo desarrollo de antibióticos que tuvieran distinta clase o que actuaran sobre un distinto target sobre la bacteria. Por lo tanto, Brad Spielberg ya dijo en el año 2008 que la efectividad de los antimicrobianos es un recurso preciado y limitado. En el año 2009, por toda esta situación y estudio, la ITSA, también la Sociedad de Enfermedades Respiratorias, de Enfermedades Infecciosas Americanas, agrega un acrónimo al Bad Bugs, No Drugs, que significa No Escape, porque este es un acrónimo que corresponden a las mismas bacterias que yo les mencioné, que la Organización Mundial de la Salud estaba considerando críticas. Enterococcus faecium, aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter y coli, productores de beta-lactamasa espectro extendido. Y por lo tanto, por esa época también, el gobierno de los Estados Unidos hace un compromiso con la industria farmacéutica que para el año 2020 íbamos a tener 10 nuevos antibióticos. Promesa que fue cumplida, fíjense ustedes, que si bien durante mucho tiempo tuvimos fundamentalmente hasta el año 2010 solo la aparición de antibióticos que actuaban sobre el gran positivo, por eso son celestitas, posteriormente el año 2014 aumentó la producción o la síntesis de nuevos fármacos contra gram negativo. Y esto es porque el problema mundial ha ido cambiando. Antes, por ahí, cuando partimos con Bad Bug, No Drugs, el problema de los Estados Unidos y en Europa eran fundamentalmente las cocáceas gram positivas, y hemos ido cambiando en el mundo
al problema hoy día, y como ustedes pueden ver, de los 3 críticos que dice la Organización Mundial de la Salud, todos corresponden a bacilos gram negativos. Por lo tanto, en el último tiempo aparecen nuevas moléculas, como ceftolozano tazobactam, ceftazidimabibactam, estos 2 ya están en Chile, meropenem baurbactam y cefiderocol todavía, todavía no están en nuestro país. Y entonces, ¿cuáles serían las causas del desarrollo y la diseminación de la resistencia? Una sobreprescripción, ya entendemos por qué. El antibiótico obviamente está destinado al tratamiento de las enfermedades bacterianas y significa que va a salvar vidas. Recuerden ustedes que la penicilina cambió el curso de la guerra mundial porque, si bien fue descubierta por los ingleses, en ese momento Inglaterra no tenía la capacidad de producir la suficiente penicilina, por lo tanto, hubo un acuerdo entre Inglaterra y Estados Unidos en que Inglaterra cedió la patente o la invención, en ese minuto todo hoy día sabemos que no fue una invención, que fue un descubrimiento de la penicilina, y eso permitió finalmente que se ganara la guerra. Por lo tanto, no cabe duda que el antibiótico salva vidas. Sin embargo, tenemos que tener muy claro cuándo y cómo y por cuánto tiempo lo vamos a usar. ¿Cuándo? Obviamente cuando esté certificada una infección bacteriana y no una infección viral. ¿Cómo? En las dosis que se recomiendan para esa infección y por la vía que se recomiende según el paciente. Objetivos finales del tratamiento, de un buen tratamiento antimicrobiano: mejorar al paciente de la infección, evitar recaídas, evitar toxicidad y evitar aparición de resistencia. Por lo tanto, cada vez que se prescriben antibióticos para una infección viral, para un resfrío común, estoy mal indicando o sobreprescribiendo antibióticos. Otra forma de que va a favorecer la aparición de la resistencia, ¿verdad? Porque hay selección, es pacientes que no terminan su tratamiento, porque al no terminar el tratamiento no hay erradicación y puede haber una reinfección. El uso, más bien el sobre, porque se sabe que se usan los antibióticos, así como el ser humano necesita antibióticos, los animales también. Sin embargo, el sobreuso de antibióticos en el mundo animal y en la producción animal también va a generar un aumento de la presión selectiva. Por supuesto que si hay muchas infecciones en el hospital y que si no nos lavamos las manos, el personal de salud, vamos a transmitir, también vamos a aumentar el número de bacterias resistentes y la diseminación. A peor higiene y sanitización de una población ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque a peor higiene, mayor número de enfermedades bacterianas y entonces tenemos que usar más antibióticos. Y por último, siempre pensar que lo que ha favorecido, ¿verdad?, la resistencia es que tenemos pocos antibióticos que se están desarrollando nuevamente. Entonces, el gran mensaje es: sea un prescriptor responsable. Cada vez que ustedes prescriban antibióticos, tienen que tener claro que las bacterias, por lejos, tienen toda la probabilidad de ganar esta batalla, porque tienen las condiciones evolutivas, genéticas, ambientales, y existen hoy día los nichos. Por lo tanto, si sabemos que existe una relación directa entre la prescripción de antibióticos y la resistencia, el que ustedes sean prescriptores responsables es clave para controlar la resistencia bacteriana, para que en el 2050 no sea la primera causa de muerte.